Lo dijo él. A primera hora. Sigamos en la tónica de lo que acabamos de comentar y nos enlazamos ahora mismo con Fernando Bastias. Él es abogado quien ha patrocinado a lo largo de todo este año la defensa de los familiares de los 4 chicos de las Malvinas y ha seguido muy de cerca el desarrollo de los episodios hasta ayer que se dicta esta sentencia de primera instancia por parte de un tribunal de garantías de la ciudad de Guayaquil. Abogado Bastias, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien habla Fabricio Vela desde Noticiero a Primera Hora. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Andrea, por el saludo y por la invitación. Un saludo a todos quienes me escuchan. A usted, gracias por la gentileza. En medio de todo, yo siempre digo que ninguna sentencia va a devolver a los familiares de los 4 chicos. Yo le pregunto aliviado con esta sentencia a 34 años y pico para 11 de los 16, ¿cumplía con las expectativas que usted tenía como abogado, Fernando? Bueno, para nosotros siempre es importante responder a si cumplía con la expectativa de búsqueda de justicia de los familiares. Y ahí hay que ser claros, y es que los familiares no únicamente buscaban una sanción penal, ¿no? Me parece que lo más importante de la sentencia que emitió el tribunal, y eso resultado de entender el daño provocado, no solamente por la desaparición y la muerte, sino todo lo que vino después, es la exigencia de que tanto el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas emitan un comunicado aclarando que los niños no cometieron ningún delito, eran inocentes, no formaron parte de ninguna banda del crimen organizado y que asumen su responsabilidad como institución. Eso en función del derecho a la memoria que también fue afectado en todo este proceso. Me parece que eso también le da un realce a la sentencia independientemente de las penas privativas de libertad, que es lo que establece el COIP sumado a sus agravantes. Frente a eso no tenemos ningún comentario porque es la consecuencia jurídica del cometimiento de algún delito. De igual manera, nos parece también importante el que el tribunal haya insistido en múltiples ocasiones que hubo no solo un incumplimiento de procedimiento, sino un encubrimiento institucional y por supuesto también de espíritu de cuerpo, en múltiples ocasiones, no solamente en los primeros días donde se negaron a entregar la información, sino que también durante la audiencia. Durante la audiencia negaron hechos como la aprehensión ilegal, negaron hechos como las prácticas de afectación física, psicológica y sexual que hubo. De hecho, el tribunal calificó de trabajo forzado el hecho de obligar a 4 niños bajo su custodia, bajo custodia militar, a levantar un árbol. Y obviamente denunció el hecho de que la desaparición forzada facilitó el que haya ocurrido la muerte de los chicos. Y esto es importante aclarar. No significa que el tribunal les haya responsabilizado por la muerte. Eso no era el caso. Pero sí dejó claro que esa desaparición forzada, del cual sí son responsables los militares, facilitaron el que luego los chicos murieran. Y eso integralmente sí se acerca al resarcimiento del dolor y el daño provocado de manera parcial, por supuesto, a los familiares, porque aún hay mucho por avanzar en el presente caso. Lo primero, por supuesto, es la ejecución de la sentencia. Y precisamente después de conocer esta sentencia, el Ministerio de Defensa se pronunció a través de un comunicado, doctor, en donde se decía que se pronunciaban con profundo respeto ante el dolor de las familias de las víctimas. Además, dicen que el Ministerio o las Fuerzas Armadas actuaron con apego a la ley y a sus valores institucionales y siendo coherentes con ello, dice el comunicado, desde el inicio de este proceso se ha colaborado con absoluta transparencia, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida para que la verdad prevalezca. Hoy que la justicia se ha pronunciado, dice, y finaliza el documento, ratificamos nuestro respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida. ¿Cómo tomaron ustedes y también los familiares de este comunicado?
Bueno, un comentario totalmente irrelevante, no dice absolutamente nada, pero sobre todo lo poco que dice es falso. El Ministerio de Defensa, a través de sus instituciones, fueron los primeros, por ejemplo, en pedir la revocatoria del habeas corpus, que se ganó al principio y que sirvió para agilizar los mecanismos de búsqueda que luego permitieron encontrar los restos de los niños o las atenciones psicológicas de los padres y el resto de medidas que ordenaba el habeas corpus. ¿Quién ordenó la revocatoria a través de una apelación? El Ministerio de Defensa. De igual manera, en el proceso penal, sus instituciones fueron las que pidieron la revocatoria de la prisión preventiva, aduciendo de que era desproporcionada, entre otros casos. Entonces, el comportamiento institucional del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas para nada ha sido apoyar la investigación. Y hay algo que quisiera yo comentar aprovechando que también luego de esta entrevista tendremos a la ministra de Gobierno. Y es que, insisto, y aclaramos como organización en que este no es el único caso. Hay otros 43 casos también de desaparición forzada, donde no ha habido un comportamiento, bueno, ha habido un comportamiento similar al caso de Malvinas. Encubrimiento, negación de la gravedad, pero sobre todo, Fiscalía al momento de pedirles información al Ministerio de Defensa les dice, es información confidencial reservada, no se las puedo entregar, a pesar de que la Constitución en el artículo 18 señala de que no se puede negar información cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Entonces, aquí hay un encubrimiento institucional de las prácticas de desaparición forzada. Y por eso es que sale esa sentencia en materia penal, ordenando al Ministerio de Defensa emitir disculpas públicas. Y también en su momento va a salir la Corte Constitucional a desarrollar, en este caso, el habeas corpus que llegó a su conocimiento, y lo más probable es que también les ordene emitir disculpas públicas. Entonces eso genera la conclusión de que no hubo una colaboración. Y bueno, lo mínimo es respetar la ley, entonces no tengo nada que decir frente a esa reacción. Es lo mínimo que debería hacer una institución pública, respetar, perdón, el cumplimiento de una sentencia. Lo que pasa es que de alguna manera esa reacción, que si bien es cierto, es un comunicado breve, muy corto, frío el comunicado, a mí me hubiese gustado leer algo, escuchar algo del ministro de Defensa Nacional. Yo referí en el comentario la actitud arrogante que tuvo el ministro el 6 de enero cuando ofreció, entre comillas, disculpas a la jueza que concedió el habeas corpus a favor de la familia y automáticamente procedió a amenazar a la jueza. Por lo menos no es un comunicado que contribuya a insistir en la narrativa de espíritu de cuerpo y de defensa a los militares que cometieron semejante atrocidad. Yo tengo esa sensación. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué desaparición forzada? ¿Y por qué no, por ejemplo, y es varios de los internautas y de los oyentes que están conectados con nosotros plantean la misma inquietud? ¿Qué pasa con el crimen en sí, que es el asesinato de los 4 niños, Fernando? Sí, solamente un comentario importante. Claro que sí. Sobre este comunicado del Ministerio de Defensa. Lamentablemente nos hemos conformado con los mínimos. Por lo menos no salió a amenazar a la jueza. En un Estado de Derecho constitucional, en un Estado democrático, ese no debería ser el mínimo. Coincido. Pero bueno, es importante igual analizarlo. Lo segundo es que, y siempre he mencionado que hay dos hechos jurídicamente relevantes, pero que se vinculan. La desaparición forzada que generó la sustracción de la protección de la ley de los 4 niños, porque nunca hubieran muerto si hubieran regresado a sus casas. Entonces, la sustracción de la protección de la ley, el cual los militares son responsables por haberlos sustraído de esa protección y dejarlos en un contexto de vulnerabilidad, desapareciéndolos forzadamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde el momento en que los aprendieron y omitieron cumplir procedimientos para entregarlos ante alguna autoridad judicial, ante la Policía Nacional, ante sus mismos padres, al haberlos aprendido y no dar ningún tipo de información sobre esa aprehensión, se constituyó la desaparición forzada. Luego se los encontró muertos. Es la consecuencia de la desaparición forzada, porque lo privas de la protección de la ley. Ahora, este segundo hecho, que es la muerte, se encuentra investigando por parte también de Fiscalía en la ciudad de Quito,
por un supuesto secuestro con resultado de muerte, que ya lo hemos dicho antes, no hay ningún sustento para solamente afirmar que fueron bandas del crimen organizado. Esa va a ser la segunda batalla de las familias, porque todo tiene que aquí aclararse. ¿Quién lo sustrajo de la protección de la ley? ¿Y quién fue el responsable material del asesinato de los niños? Ambas cosas son importantes, porque ninguna de las dos cosas pueden pasar. Los militares no pueden detener y desaparecer a las personas, detenerlas y dejarlas ahí a la intemperie luego de haberlas torturado. Y por supuesto la gente tampoco puede matar a 4 niños. En este caso, ambos hechos son igual de importantes para Fiscalía, para el CDH y para las familias. Pero el solo hecho de haber reconocido de que Fuerzas Armadas es responsable indirecto de la muerte, que fueron aprehendidos ilegalmente, que iniciaron una campaña de estigmatización falsa, porque no hubo ningún indicio de que estaban cometiendo algún robo, es importante para poco a poco acceder a la verdad. Estos casos no se resuelven en un año. Esto, evidentemente es un caso emblemático, pero hay mucho por recorrer para acceder a la verdad de lo que le pasó a los 4 niños de las Malvinas. Doctor, y yo quiero volver a estos pronunciamientos que ha tenido también el Ministerio de Defensa y sobre el que tiene que, o el debe tener respecto de las disculpas públicas. ¿Qué debería contener? ¿Qué dice la sentencia que debería contener estas disculpas públicas en un comunicado del Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros vamos a esperar a que salga la sentencia por escrito para poder hacer la incidencia y la ejecución, pero este comunicado, que no solamente integra disculpas públicas, tiene que reconocer dos cosas: que los niños eran inocentes. ¿Y por qué obliga al tribunal a que el Ministerio de Defensa lo mencione? Porque fue el Ministerio de Defensa quien inició con toda esta campaña falsa de que los niños se encontraban robando. ¿Cómo puedes afirmar que 4 niños se encontraban robando si no existe ningún registro oficial sobre eso? Propiamente resultado de la desaparición forzada, e incluye también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero también, que me parece importante, es que debe haber un acto de resarcimiento dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la base de Taura, más allá de la placa con el nombre de los niños que tienen que estar en esa base. Y es un mensaje importante para mí desde dos aspectos. El primero es que combatir la criminalidad no implica violar derechos humanos y no lo justifica tampoco. Y lo segundo, y puede sonar mal, por supuesto, pero a pesar de que este presidente o cualquier otro prometa impunidad, lo cierto y la realidad es que siempre va a haber consecuencias. De hecho, el CDH está emitiendo en estos momentos, pronto sacará un pronunciamiento, un comunicado en relación a eso, porque también hay otros casos de desaparición forzada con más militares involucrados. Y el llamado siempre va a ser a erradicar y eliminar la impunidad. Y no solamente nosotros, también Fuerzas Armadas. Cada integrante, cada militar que haya participado o que conozca de un operativo que derivó en la detención y desaparición de una persona, tiene que inmediatamente ir a informar a Fiscalía, porque no habrá ningún tipo de indulto o perdón al momento de perseguir el cometimiento de este delito. Y aún hay oportunidad de poder conocer la verdad también en estos otros casos, y es un mensaje a Fuerzas Armadas lo que se envía al momento de colocar esta placa dentro de la base de Taura. Fernando, finalmente, bueno, yo creo que no es descabellado pensar en que esa sentencia no quedará en firme porque seguramente las defensas de los procesados, de los sentenciados, presentarán los recursos que corresponden. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, es un escenario ya que se está dando. De hecho, una defensa técnica ya pidió las copias del audio. Lo cierto es que nosotros vamos a esperar a la sentencia notificada por correo electrónico. Si hace falta, pedirle alguna aclaración o ampliación en algún aspecto que querramos tener certeza de la sentencia. Pero hay un compromiso del CDH y por supuesto de las familias de no abandonar el caso hasta que la sentencia esté ejecutoriada. Y lo más probable es que haya una apelación por parte de toda la defensa, de todos los militares.
Sin embargo, que sepan que también habrá una respuesta contundente por parte nuestra para defender hasta la última letra de la sentencia y para defender hasta la última medida de reparación integral. Pero independientemente de esa apelación, la reparación integral que emite la sentencia es inmediata y por supuesto que ahí se va a conocer la buena voluntad del actual periodo de gobierno, que en este caso pareciera que es así por las declaraciones de la ministra de Gobierno, de cumplir las medidas de reparación integral sin esperar a que exista una ejecutoría en la sentencia. Pero le pregunto si en derecho, más allá de la voluntad que creemos ha expresado el gobierno a partir del comunicado que refería Andrea del Ministerio de Defensa y la propia declaración de la ministra de Gobierno, en derecho corresponde o el Estado ecuatoriano obligatoriamente tiene que cumplir con las medidas de reparación o sería desde su punto de vista un gesto voluntario de buena voluntad del Ejecutivo en ese sentido. Me parece que ambas. Jurídicamente, las medidas de reparación integral tienen efectos inmediatos. Las penas privativas de libertad, no necesariamente en este caso, como hay personas privadas de libertad, el tiempo que han pasado en prisión preventiva se suma a su sentencia ejecutorial. Pero las medidas de reparación integral son de efecto inmediato, pero por supuesto, para que esas medidas realmente sean integrales, se necesita de voluntad política. Entonces yo diría que son ambas cosas. Reconocer que jurídicamente esas medidas de reparación integral tienen efectos inmediatos, pero también para ejecutar eso de la mejor manera posible se requiere de voluntad política. Esperemos que a estas alturas, ya un año después del caso y del contexto en el cual nos encontramos, la exista. Ok, doctor, y sobre, digamos, lo que ocurrió también al principio, en diciembre del año pasado, en donde se ha descubierto también, y ya lo informaba el medio Lupa Media, que se generó una estrategia, si se quiere, para impulsar ciertos mensajes como que los niños estaban delinquiendo, etcétera. ¿Se va a abrir tal vez algún proceso con quienes iniciaron tal vez esta campaña, si se quiere, de desinformación, con gente que estigmatizó a los niños por su color de piel, por de dónde vivían, dónde venían, etcétera? ¿Ustedes podrían impulsar alguna acción legal contra esas personas? Por ley corresponde generar acciones legales a quienes difamen o creen narrativas estigmatizantes o racistas en contra del caso, las víctimas y sus familiares. Y el CDH se encuentra en permanente monitoreo para poder evitar que esto se reproduzca. Actualmente, quien produjo e inició toda esta campaña de desinformación, lamentablemente fueron las instituciones públicas, y lo que buscamos es que con esta sentencia de por sí se deje sumamente claro de que lo que existió en redes fue una campaña de desinformación. Pero no me De queda ahí claro ahí, doctor. a... Entonces, ¿sí se podría abrir procesos, digamos, en la justicia para gente que opinó, gente que es muy conocida, gente que atrae muchos seguidores en redes, etcétera, que también estaban en esta, con esta narrativa, digamos? Es una posibilidad, pero actualmente el CDH no iniciará acciones legales individuales. Para nosotros la sentencia en materia penal por la desaparición forzada constituye ya un resarcimiento si es que se ejecuta integralmente sus medidas de reparación integral, pero por supuesto de estos actores individuales, influencers en redes sociales, de continuar insistiendo en esta narrativa falsa a pesar de que ya existe una sentencia de carácter penal. Por supuesto, evaluaremos las acciones legales respectivas para asegurar el derecho a la memoria de los niños en todas las vías posibles. Y con esto cierro. ¿Le satisfizo a usted el papel de la Defensoría del Pueblo en este caso? Bueno, el rol de las instituciones públicas, en este caso, siempre serán importantes. Hubo la presencia de la Defensoría Pública, quien copatrocinó la acusación particular en conjunto a nosotros. Y por supuesto hubo un rol importante de la Defensoría del Pueblo a través de su presencia permanente en el caso. Sin embargo, siempre voy a recordar que, bueno, no vamos a agradecer el que instituciones públicas hagan su trabajo, pero sí vamos a agradecer cuando hagan un poco más allá.
ir un poco más allá es asegurar que no solamente el caso de las Malvinas tenga una sentencia, sino también las otras 43, y que se reconozca que las desapariciones forzadas ocurriendo en el 2024 son resultado de una política de Estado, y también el resultado de que la Defensoría del Pueblo en su momento no frenó el discurso de criminalización y de militarización de la seguridad ciudadana. Insisto, lo que le pasó a los niños de las Malvinas es responsabilidad de todos los actores de la sociedad por legitimar el discurso de mano dura y el punitivismo en las políticas de seguridad del país. Todos somos responsables de lo que le pasó a ellos. Fernando, gracias por el tiempo. Seguimos con mucha atención el desarrollo de este tema. Muy gentil. Gracias. Un abrazo, gracias por la invitación a ambos. A Pasen usted buen día. por aceptarla. Fernando Bastías, del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y además abogado que ha patrocinado y patrocina la defensa de los familiares de los 4 de las Malvinas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.